Hola, en este video vamos a hacer una demostración de que este conjunto 2 a la n es no numerable. Para mi gusto, esta es la versión más simple en la que se puede demostrar que alguien que es esencialmente una versión de los números reales, tiene esta propiedad, ¿no?, de no ser numerable. Es la prueba más sencilla en donde se muestra de la manera más diáfana el método de la diagonal de Cantor. Empecemos por explicar qué es esto, qué denota 2 a la n. Bueno, esta notación exponencial en general en teoría de conjuntos denota familias de funciones. El exponente denota a los dominios o al dominio común de todas estas funciones y la base denota al contradominio de todas estas funciones. Entonces, 2 a la n significa el conjunto de todas las funciones que van del conjunto de números naturales en el conjunto 2 que pues es el que está formado por estos dos elementos, el 0 y el 1. Es un conjunto verdaderamente interesante porque se le puede identificar de manera básicamente inmediata con la familia de funciones características de subconjuntos de los números naturales. Y también se le puede identificar con el conjunto de Cantor famoso, que obtenemos al remover los tercios medios de intervalos, del intervalo 0,1 y repetir esta remoción de tercios medios. Ustedes seguro lo recuerdan de sus cursos de cálculo 1. Y de manera informal o quizás hasta un poquito abusiva, nosotros podríamos pensar a un elemento de este conjunto como una sucesión de bits, es decir, un x aquí sería básicamente como un vector de longitud, el tamaño de los números naturales, que tendría como coordenadas un b0, un b1, un bit 2, un bit 3, etcétera, ¿no? Un bit n y así. Un elemento de este conjunto es entonces una sucesión de ceros y unos o de bits, ¿sale? Y si nosotros tenemos otra sucesión de ceros y unos, otra sucesión de bits, digamos y igual a C0, C1, C2, C3, Cn, nosotros podemos decir que X y Y son iguales si solamente si lo son bit por bit. El bit 0 de ambos son iguales, los bits 1 de ambos son iguales y así, ¿no? O dicho también de otra manera, nosotros podríamos verificar que X y Y son distintos si y solamente si existe una coordenada, digamos n, en la cual el bit n, el bn y el cn son distintos. Entonces, el argumento diagonal de Cantor consiste en lo siguiente. Consideren ustedes una sucesión de secuencias de bits indexada con números naturales, digámoslo así. Nuestra primera secuencia de bits, la secuencia x0, la podríamos denotar de esta manera, ¿no? Un bit 00, bit 01, bit 02, bit 03, bit 0n, ¿no? Todos estos son ceros o unos. Una segunda secuencia de bits, x1, que estaría formada por los bits B10, B11, B12, B13, etcétera, B1n, y así seguiremos formando toda una lista de secuencias de bits. Así luciría nuestra secuencia de sucesiones de bits. Cada una de estas, x0, x1, x2, xn, es una sucesión de bits. Y bueno, aquí está desplegado cómo luciría cada una de ellas, ¿sale? Entonces, el razonamiento diagonal de Cantor consiste en lo siguiente. Se prueba que esta secuencia de sucesiones de bits no contiene a todas las sucesiones de bits, construyendo una que no puede aparecer en esta lista, es decir, una que es diferente a todas las secuencias de bits, las sucesiones de bits que están apareciendo en esta lista. Esta nueva sucesión de bits entonces tiene como primer bit lo que obtenemos de la siguiente manera.
Fíjense ustedes en el primer bit de nuestra sucesión X0. ¿Sale? Ese es un 0, un 1, entonces nosotros ponemos como primer bit de nuestra Y a C0, que sería simplemente el opuesto a B00. Si B00 es un 1, entonces C0 es un 0. Si B00 fuera un 0, entonces nuestro C0 sería un 1. El bit 1 de nuestra sucesión Y lo obtendríamos fijándonos quién es el bit 11 de nuestro X1 y poniendo entonces C1 igual al bit opuesto, si de la misma manera que lo hicimos con el anterior. Y así sucesivamente. Nos vamos fijando entonces en los elementos de la diagonal, nos fijamos quién es el bit segundo o el bit número 2 de la sucesión X2 y nos fijamos en su opuesto. Y ese es el que llamamos C2. Y así sucesivamente, entonces el bit Cn será el opuesto al bit que aparece en la enésima coordenada de nuestra sucesión Xn. Muy bien. Entonces, esta Y no puede ser ninguno de los elementos de la lista. ¿Por qué? Pues porque para ser alguno de los elementos de la lista tendría que coincidir con uno de ellos en todas y cada una de las coordenadas. Pero esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en cualquiera de ellos, digamos en el enésimo elemento de nuestra lista, nuestra Y no se parece o no es igual a esta Xn, perdón, porque justamente en la enésima coordenada, el bit enésimo de nuestro Y difiere del bit enésimo de nuestra enésima sucesión de la lista. Esta Y es entonces alguien que no estaba en la lista y por lo tanto la lista no era exhaustiva. Y esta lista arbitraria de sucesiones de bits pues nos ilustra, ¿no?, que ninguna de ellas, ninguna secuencia de sucesiones de bits indexada por números naturales será jamás exhaustiva, no va a ser suprayectiva. Entonces no puede haber una función suprayectiva del conjunto de números naturales en el conjunto 2 a la n. Y si no puede haber funciones suprayectivas, pues entonces no puede haber funciones biyectivas del conjunto de los números naturales en este conjunto 2 a la n de sucesiones de bits. Bien, bueno, esto es entonces la forma más básica del argumento diagonal de Cantor y se pueden utilizar variantes de este argumento en otros contextos. Por ejemplo, si nuestras sucesiones, en lugar de ser sucesiones de bits, fueran, por ejemplo, sucesiones de números naturales, podríamos usar este argumento básicamente, calcarlo al carbón. Podemos probar que la potencia de los números naturales tampoco es numerable, simplemente observando que estas secuencias de bits son precisamente las funciones características de los subconjuntos de los números naturales. Podemos identificar a este conjunto de Cantor de una manera más o menos natural con el conjunto de Cantor que está contenido en los números reales, el conjunto de Cantor clásico, lo cual, además de probar que el conjunto de Cantor clásico no es numerable, pues también probaría que el conjunto de los números reales no es numerable por contener un conjunto no numerable. Bueno, todos estos ejercicios, los detalles se les pide que los hagan ustedes en los ejercicios. Hasta la vista.